Bueno, a ver, no tengo mucho tiempo, así que esto no pretende ser una super teoría, sino más bien digerir un poquito y ver las cosas más básicas sobre la transferencia de calor por conducción que sucede cuando se ponen en contacto dos cuerpos. Siempre que yo pongo en contacto dos cuerpos, cuerpo 1, cuerpo 2, y ellos estén a una diferente temperatura, supongamos en este caso que este sea mayor que este, va a haber una transferencia de energía en forma de calor entre este que va a ir siempre del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. ¿Sí? Esas son generalidades. No se da en la naturaleza que vos pongas en contacto dos cuerpos, uno más caliente que el otro, y que el más frío le ceda calor al otro. No sucede. Cuando un cuerpo cede calor, esa cantidad es negativa, la cantidad de calor, ¿sí? Y cuando un cuerpo recibe calor, esa cantidad te da positiva, y en particular a lo que le pasa al que recibe es que su temperatura aumenta, y el que cede, su temperatura tiene que bajar. Entonces, volviendo a este ejemplo de acá, fíjate, el 1 está más caliente que el 2, entonces el 1, cuando le ceda calor al otro, él mismo va a bajar su temperatura, y el 2 va a recibir ese calor y él mismo va a subir su temperatura. Siempre estamos suponiendo que están completamente aislados del medio, porque si no también estarían entregando calor a otras sustancias, como por ejemplo el aire. Si yo pongo esto con esto acá, también está el aire, entonces hay que tener cuidado con eso. Pero en general lo simplificamos, ya suponemos que está aislado. Bueno, eso, una cosita, hay que tener cuidado con este Q, porque depende de la bibliografía, o por ejemplo el profesor le pone Q a otra cosa. Hay que tener cuidado. Lo que nosotros queremos estudiar ahora es el ritmo con el cual sucede esto. O sea, hay una forma de estudiar que es cuando las cosas llegan al equilibrio térmico. Eso me olvidé contar, que una vez que suceda esto, va a llegar un momento, una TE, que va a ser igual en las dos. O sea, uno va a bajar la temperatura, el otro va a subir, y en algún momento van a llegar a la misma temperatura. Cuando lleguen a esa misma temperatura, eso se llama de equilibrio, y evidentemente tiene que ser la misma para los dos. Y calcular esa temperatura de equilibrio, hay formas fáciles, y en este caso lo que nosotros vamos a hacer también es calcularla de alguna manera, pero además lo que nosotros vamos a hacer computacionalmente es calcular la evolución temporal de la temperatura. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Tenemos, como viéndolo matemáticamente, tenemos como variable independiente, tenemos el tiempo, ¿sí? Y como variable dependiente tenemos la temperatura. Y entonces, también en términos muy genéricos, nosotros tenemos una ecuación diferencial que nos va a dar cómo cambia con el tiempo la temperatura de alguno de estos. Y es la siguiente. La derivada de la temperatura con respecto al tiempo será igual a algunas constantes, yo lo pongo así de manera muy genérica, con la diferencia de temperatura o sea, acá va de vuelta la temperatura, ¿sí? Y acá va la temperatura de otro cuerpo, que es con el cual está en contacto. Entonces, ya que estamos, vamos a volver al ejemplo este que decimos 1 y 2. Entonces, se supone que este cuerpo, el 1, está en contacto con el 2. Entonces, directamente yo lo voy a poner acá en el 1. Y una cosa a tener en cuenta es que todo esto que está acá es negativo, o para que se note más, yo le voy a poner el menos acá y lo que está dentro es positivo. Acá van a ir cuestiones como
que van a caracterizar al material. Por ejemplo, su densidad, su forma, su tamaño, el área de contacto entre estas cosas, la conductividad térmica que se llama, qué tan bueno es para conducir el calor, exactamente. Pero esas son cosas que hacen a los materiales en sí mismos y no al fenómeno en general. Yo acá le estoy poniendo el fenómeno en general, siempre va a ser algo así. El cambio de la temperatura, y por una cuestión de facilitarnos las cosas, yo voy a redondear cuál es el que yo estoy viendo en este momento, es el cuerpo 1. Entonces, es su cambio de temperatura con el tiempo, y cuando yo pongo esta resta, es su temperatura menos la del otro. Y acá va la constante. Fíjate que es negativo, fíjate que si acá T1 era mayor que T2, esta cosa siempre es positiva. Hasta que inclusive hasta cuando llegan al equilibrio van a ser iguales, o sea, va a ser cero. Pero si no, siempre es positivo, es más grande T1 que T2, entonces esto es positivo. Pero como dije hace rato, esto tiene que ir bajando la temperatura, así que la derivada de la temperatura con respecto al tiempo tiene que ser negativa, por eso está este signo acá. Y estas son las cosas del material. Si ahora pienso qué pasa con el segundo, esto también, la bibliografía por ahí, o como lo pone el profesor, por ahí le cambian los signos, y como este es menos, entonces, para no complicarnos la vida, yo uso siempre la misma fórmula, y destacando de vuelta, fíjate. ¿Cuál es el T que yo estoy considerando? En este caso, ahora estoy con el cuerpo, esto era 1 y esto era 2. Estoy con el cuerpo 2, así que es el cambio de la temperatura del cuerpo 2. Y entonces, el que va primero acá es el 2, y el que va segundo es el otro cuerpo, no el que yo estoy considerando en este momento, sino el vecino. Fíjate que en este caso, la fórmula es exactamente igual, y eso nos va a ayudar cuando programemos, porque vamos a usar la misma. Lo que cambia es el orden de las cosas acá. Pero yo ni siquiera la comparo con la otra, o sea, como para no marearme, que la tengo que dar vuelta, que eso. No. Simplemente digo, ¿cuál estoy tomando yo? ¿La 2? Bueno, entonces la 2 va primero. ¿Cuál estoy tomando? ¿La 1? Entonces la 1 va primero. Y después el resto. ¿Sí? Bueno, a ver, voy a cortar ahí una pausa. Bien, continuamos. Ahora, lo que yo estoy teniendo acá cuando tengo dos cuerpos en contacto es un sistema de ecuaciones diferenciales que están acopladas, ¿no? Esta vez fíjate que en la del cuerpo 1 tengo la temperatura del 2 y en la del cuerpo 2 tengo la temperatura del 1. Entonces, obviamente no puedo yo resolver así nomás, tengo que considerar las dos cosas juntas. Por supuesto, esto se puede resolver con el método de Euler, se puede resolver con Runge-Kutta. Yo más o menos lo pongo ahora rápidamente con el método de Euler, que es más corto, más fácil de ver lo que uno está haciendo, y en esencia eso es lo que... Después uno ya lo complica, lo pone más bonito con Runge-Kutta. Más o menos la cosa viene así. Esto es lo que yo tengo que resolver. Nosotros ya habíamos hecho en el práctico anterior resolución de un problema de este tipo, o en realidad de problemas de ecuaciones diferenciales en general. Teníamos, por eso yo acá puse esto, me olvidé acá de decir que tengo la derivada de la dependiente con respecto al independiente, es alguna función de las dos cosas, de la dependiente y del independiente. Y acá está esa función, es esta cosa de acá. Que en este caso no depende del tiempo, sino simplemente de la variable. Entonces, cuando uno resolvía, no sé, hacía algún bucle, entonces uno decía for t igual a t0 hasta t igual a t final.
y decías t, estoy resolviendo para 1, siempre en general, t es igual a el t anterior más un pasito h, que también yo definía, por la f, que es esta, ¿no es cierto?, de t y t. Y así yo resolvía, y con esto terminaba este por acá, imprimía, qué sé yo. Antes ponía el t igual al t inicial, que será la condición inicial que yo tenía, que para t0 tenía un valor t0 grande. O sea, apenas entra en el ciclo, t vale ya lo que vale la condición inicial y después va saliendo un nuevo t cada vez que se va ejecutando el ciclo. Y por supuesto la f que yo tengo aparte, la voy a poner por acá. Acá bastante. La f es justamente de t y de t, no sé, float, qué sé yo, y acá retorno, en este caso que sería menos alfa, donde alfa estará por acá, todo el chirimbolo que sea, por T1 menos T2, y acá sonamos, porque en esta ecuación, supongamos que primero así facilito que T2 sea una constante, así que le pongo TC, y acá TC vale, no sé, 20 grados, supongamos que por algún motivo, primero para simplificar, ese T es una constante. Así yo podría resolver este problema, y es algo que hemos hecho cuando uno mete la pelotita de cobre adentro de un recipiente con agua. El recipiente con agua, como es grande, qué sé yo, más o menos, mantiene la temperatura, sin embargo la del cobre lo va perdiendo. Bueno, a ver, ¿dónde me quedé? Sí. Esencialmente esta es la función para resolver esto cuando esto es una constante. ¿Sí? También es un caso que se podría dar, como comentaba recién, cuando uno tira la pelotita, o no sé, si yo tengo una pileta de natación y le tiro una taza de agua hirviendo, el poco de agua hirviendo va a bajar su temperatura al entregarle calor al agua de la pileta, pero el agua de la pileta no va a cambiar prácticamente su temperatura, ¿sí? Por eso es un caso donde uno considera una constante. Hasta acá esto. El asunto es que uno podría agarrar y justamente una modificación ahora sería, hasta ahí yo ya resolvería la primera ecuación suponiendo que esta temperatura se va a estar constante. Cuando yo tenga las cosas acopladas, como ahora ya el verdadero problema que quiero resolver, lo único que voy a tener que modificar es decir, bueno, obviamente, ahora sí voy a tener que esto resolver para un T1 y resolver para un T2. Son estas dos cosas que están acá. Y como están acoplados, en esta función, fíjate, en vez de TC, que acá yo lo puse como una constante, y será justamente T2, pero T2 lo voy a tener que meter por acá. Entonces este ya no va a ser lo que me interesa, y acá irá T2. ¿De acuerdo? Entonces cuando yo llame, obviamente también voy a tener dos condiciones iniciales para los dos, van a ser diferentes. La temperatura inicial de uno a la temperatura inicial del otro. Y acá entonces, cuando llame la función f, esa función tiene que tener estos dos argumentos, entonces T1 y T2. Obviamente, la primera vez que entre el ciclo for voy a tener el T1 inicial y el T2 inicial, me lo va a procesar la función y me va a devolver ese f. Lo mismo para este lado, tiempo. Pero fíjate que acá, dada cómo nosotros habíamos hecho el análisis de las cosas, el T2 tenía que ir primero. Entonces, perdón, acá me el T2 tenía que ir primero. Entonces, lo único que, ¿cómo hago para no cambiar toda la función y poner esto al revés? Pongo al revés los argumentos, directo, entonces hago así. Y esa es toda la ciencia. O sea,
lo que salga de acá lo voy a meter acá, entonces cuando vuelva ya va a tener un nuevo valor de T1, un nuevo valor de T2 y se va a seguir calculando. Esencialmente eso es todo. Ahora, ¿cómo me daría el resultado de esto gráficamente si uno dibujara en el plot? Uno tendría la temperatura de uno de los cuerpos, supongamos que yo había dicho que estaba más caliente el uno, o sea que esto es tiempo y esto es temperatura. Empezaría alto y empezará a bajar. Y este empieza abajo y empieza a subir. Y eventualmente, en algún momento, tienden a la temperatura de equilibrio que habíamos llamado. Eso es lo que uno debería ver cuando tiene los cuerpos. Cuando uno tiene, bueno, hasta ahí, alguno.